Para quien ha sentido que algo no encaja, incluso cuando todo parece estar bien. Para quien ha seguido caminos espirituales, ha leído, ha practicado, ha creído, y aún así percibe un vacío difícil de nombrar. Para ti, que sin saber cómo, intuiste que no estabas dormido, pero tampoco verdaderamente despierto. Este libro no llega a tus manos por accidente. No porque seas especial, sino porque ya no eres ingenuo. No estás aquí para aprender algo nuevo. Estás aquí porque algo en ti reconoció una grieta en el discurso que lo rodea desde hace años. Una grieta silenciosa, persistente, incómoda. Esa sensación de que la espiritualidad que se ofrece como liberación se parece demasiado a un sistema de contención emocional. De que la paz que se promete exige, a cambio, silencio interior. De que el despertar se volvió un producto que calma, pero no transforma. Este no es un libro espiritual más. Este es un manual de reconocimiento. No fue escrito para tranquilizarte, ni para elevarte artificialmente, ni para darte nuevas creencias. No fue escrito para quienes buscan sentirse bien, ni para quienes necesitan respuestas rápidas. Este libro fue escrito para quienes están listos para ver el mecanismo que opera detrás de la fe moderna, de la energía, de la luz, del lenguaje espiritual que se repite con demasiada facilidad. Si existe propaganda para hábitos, gustos y opiniones, también existe propaganda para la conciencia. Si el pensamiento colectivo puede ser moldeado, la espiritualidad, cuando se convierte en tendencia, puede ser administrada. No para despertar individuos soberanos, sino para producir seres estables, funcionales, emocionalmente regulados. En paz, pero obedientes. Tranquilos, pero no libres. La espiritualidad contemporánea, tal como se consume, no nació para liberar. Nació para ordenar el caos interno. Y ese orden, aunque se disfrace de armonía, es una forma refinada de obediencia. Aquí se propone una inversión radical, no vas a buscar más. Vas a aprender a reconocer por qué sigues buscando. No vas a añadir prácticas. Vas a desactivar reflejos. No vas a elevarte. Vas a recuperar el centro desde el cual la elevación deja de ser necesaria. Este libro no te pedirá fe. Te exigirá honestidad. No te invitará a creer. Te obligará a mirar. A lo largo de estas páginas se irá revelando un hilo conductor que no se corta. La conciencia como territorio ocupado, el cuerpo como transmisor, la emoción como firma, la palabra como orden, y la identidad como mando. No como conceptos abstractos, sino como estructuras vivas que operan en ti ahora mismo, incluso mientras lees. Si continúas, algo quedará claro muy pronto, ya no podrás volver a creer con inocencia. No porque pierdas lo sagrado, sino porque dejarás de confundirlo con consuelo. Verás donde la espiritualidad te sostuvo y donde te anestesió. Verás qué partes de ti fueron domesticadas en nombre de la luz. Verás cómo se diseñó la búsqueda para que nunca termine. Y eso no te hará sentir cómodo. Te hará responsable. Este libro no es autoayuda. No es moralismo. No es rebelión superficial. Es una invitación peligrosa a recuperar soberanía interior. Aquí verás el mecanismo. Aquí aprenderás a desprogramar el reflejo. Aquí recordarás quién ordena cuando la conciencia deja de delegar. Si sigues leyendo, no será para encontrar algo. Será para dejar de perderte. Y una vez que eso ocurre, ya no hay regreso. No despiertas, eres guiado. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La espiritualidad no te despierta, te ordena. Todo sistema que promete alivio inmediato a cambio de repetición no nació para liberar.
nació para ordenar. Esto es incómodo de escuchar porque toca una fibra que muchos protegen con devoción: la idea de que la espiritualidad, tal como se presenta hoy, es sinónimo de despertar. No lo es. No en su forma dominante. En su versión más difundida, más compartida, más celebrada, la espiritualidad funciona como un mecanismo de simplificación del caos, exactamente igual que los sistemas de propaganda social, solo que aplicado a lo invisible, a lo emocional, a lo que no se ve pero gobierna. El mundo moderno es complejo hasta el vértigo. Demasiadas decisiones, demasiadas versiones de la verdad, demasiadas grietas internas abiertas al mismo tiempo. Frente a ese desbordamiento, el ser humano no busca verdad, busca reducción. Algo que calme, que explique rápido, que cierre el dolor sin tener que atravesarlo. Ahí es donde entra la espiritualidad popular, no como camino de consciencia, sino como analgésico simbólico. Frases cortas. Promesas universales. Soluciones que sirven para todos porque no transforman a nadie. No te resistas. Todo es perfecto. Eleva tu vibración. Confía. Repetidas como mantras, no para abrir la percepción, sino para sellarla. Aquí aparece la primera fractura profunda: el buscador espiritual dejó de buscar. Se convirtió en consumidor. Consume discursos que lo hacen sentir correcto, elevado, alineado, mientras su vida permanece intacta en los mismos patrones, las mismas renuncias, las mismas decisiones postergadas. No hay transformación real porque no hay confrontación interna. Solo hay orden emocional. El orden emocional no es paz. Es silencio impuesto. Funciona así: se toma una emoción incómoda, ira, miedo, tristeza, duda, y se la recubre con una capa de significado espiritual. No se la escucha, no se la atraviesa, no se la comprende. Se la calla. Se la acusa de baja vibración. Se la relega. Y el sistema sonríe, porque una emoción no escuchada no se libera, se vuelve estructura. Por eso hay personas que meditan todos los días y siguen viviendo con el cuerpo en tensión. Personas que hablan de amor mientras evitan conversaciones esenciales. Personas que perdonan rápido para no tener que poner límites. Personas que confían en el universo porque decidir las aterra. La parábola es sencilla y cotidiana. Imagina a alguien que se sienta a meditar cada mañana. Respira, observa pensamientos, repite palabras suaves. Pero cuando termina, evita una llamada importante desde hace meses. Evita mirar una relación que se marchita. Evita asumir una verdad incómoda sobre sí mismo. La meditación no lo despierta. Lo ordena. Le permite seguir funcionando sin colapsar, pero también sin cambiar. Se convierte en un ritual de estabilidad, no en un acto de consciencia. Esto no es un fallo personal. Es el diseño. En antiguos textos gnósticos, hallados en Nag Hammadi, se habla de poderes que gobiernan el sueño del mundo, no mediante la fuerza bruta, sino mediante la confusión y la repetición. No se los describe como demonios caricaturescos, sino como estructuras que mantienen a la humanidad ocupada, distraída, creyendo que ve cuando solo repite. La advertencia no era religiosa. Era psicológica y espiritual. El mayor dominio no se ejerce sobre el cuerpo, sino sobre la percepción. Cuando la espiritualidad se vuelve un conjunto de respuestas prefabricadas, deja de ser un camino y se convierte en una administración del consuelo. Aquí es donde la imagen bíblica del templo cobra un sentido más profundo y menos moralista. El relato del templo profanado por mercaderes no habla solo de religión externa. Habla del espacio interior convertido en mercado. El templo es la consciencia. Los mercaderes son los discursos que prometen salvación, paz o iluminación a cambio de obediencia emocional. No monedas, sino sumisión interna. No oro, sino silencio ante la verdad propia. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes, no está corrigiendo una institución. Está señalando una ley interior: lo sagrado no puede coexistir con la transacción.
Y hoy, la espiritualidad transaccional es norma. Haces esto, obtienes aquello. Piensas así, recibes así. Te comportas elevado, eres recompensado con aprobación simbólica. Pero la consciencia no negocia. La consciencia revela. El hermetismo lo expresó con una frase que ha sido suavizada hasta volverla decorativa, como es arriba, es abajo. No es una promesa de armonía automática. Es una ley de espejo implacable. El desorden interno se refleja afuera, aunque lo tapes con incienso. La incoherencia emocional se proyecta en relaciones, decisiones y destinos, aunque hables de luz. Aquí se rompe otra ilusión peligrosa, la idea de que sentirse bien es señal de estar despierto. No lo es. Muchas veces es señal de estar regulado. Ajustado a un sistema que no quiere que mires demasiado hondo, porque mirar hondo implica romper estructuras. El orden emocional es funcional a cualquier sistema que no quiere individuos soberanos, sino estables, predecibles, pacíficos, no libres. Por eso la culpa se disfraza de karma. No como ley de causa y efecto consciente, sino como sentencia silenciosa, si te pasa, algo hiciste. Así se evita la pregunta verdadera. Así se evita la rebelión interna. Así se acepta el dolor como destino en lugar de leerlo como mensaje. El buscador aprende a explicarse a sí mismo en lugar de escucharse. Y aquí está el punto más delicado: muchas personas defienden esta espiritualidad porque les salvó de colapsar. Y es cierto. El sedante calma el dolor. Pero no lo cura. No lo transforma. Solo lo hace tolerable. Y lo tolerable se vuelve permanente. El despertar auténtico no es cómodo. No ordena primero. Desordena. Rompe imágenes, cuestiona creencias queridas, desarma identidades espirituales que funcionan como refugio. No te dice que todo está bien. Te muestra donde no lo está y por qué sigues sosteniéndolo. El problema no es la espiritualidad. El problema es usarla para no ver. Cuando una enseñanza te pide que calles tu incomodidad en nombre de la paz, no te está guiando, te está entrenando. Cuando te invita a soltar sin comprender, a perdonar sin integrar, a confiar sin discernir, no te eleva, te neutraliza. Esto no significa rechazar lo espiritual. Significa recuperarlo. Recuperar la espiritualidad como acto de lucidez, no como anestesia. Como confrontación amorosa con la verdad interna, no como maquillaje emocional. Como camino de soberanía, no como refugio. La pregunta que este capítulo deja abierta no es amable, pero es necesaria. ¿Dónde, en nombre de la luz, has dejado de mirar? Porque allí, exactamente allí, es donde la espiritualidad dejó de despertarte y empezó a ordenarte. Y una vez que eso se ve, no se puede desver. Capítulo 2. El Dios exterior es un dispositivo, la separación como tecnología. Hay una idea tan antigua y tan repetida que ya nadie la cuestiona, que Dios está afuera. Arriba. Más allá. Separado. Observando. Escuchando, si eres digno. Esta idea no nació por error ni por ingenuidad. Nació porque funciona. Funciona como funcionan todas las tecnologías de control que no parecen control, creando distancia. La separación no es un accidente filosófico ni una mala interpretación teológica. Es un mecanismo operativo. Una arquitectura precisa que organiza la conciencia humana en torno a un eje claro, tú aquí, lo divino allá. Tú carente, el completo. Tú pidiendo, el concediendo. Y mientras esa distancia se mantenga intacta, la dependencia queda garantizada. No importa si llamas a eso Dios, universo, fuente, energía o conciencia cósmica. Cuando lo colocas fuera de ti, cuando lo imaginas como algo que debes alcanzar, agradar o merecer, el dispositivo ya está activo. Cambian los nombres, cambian los rituales, pero la estructura es la misma. Y la estructura siempre produce el mismo efecto, intermediación.
donde hay un Dios exterior, aparece el mediador. El sacerdote, el maestro, el gurú, el canal, el iniciado, el iluminado. Alguien que sabe, alguien que llegó, alguien que está un paso más cerca de eso que tú todavía no eres. Y con la intermediación viene la jerarquía. Y con la jerarquía, la culpa. Porque si no accedes, si no recibes, si no sanas, si no despiertas, el fallo siempre parece estar en ti. Esta es la tecnología más refinada que ha conocido la humanidad, hacerte creer que lo más íntimo te es ajeno. Imagina el alma como una casa antigua, sólida, construida para habitarse por completo. Todas sus habitaciones existen, todas están llenas de recursos, de fuego, de alimento, de luz. Pero alguien, hace mucho, cerró las puertas desde dentro y te enseñó a rezar hacia el techo. Y tú rezas. Y rezas bien. Y rezas con fe. Mientras el fuego arde en el sótano y tú tiemblas de frío en el pasillo. Esta imagen no es poética. Es literal. La mayor parte de la práctica religiosa y espiritual de la historia se ha desarrollado mirando hacia arriba, no hacia adentro. El gesto del cuerpo lo delata, manos juntas, ojos elevados, voz suplicante. El cuerpo sabe lo que la mente repite, no está aquí. Y sin embargo, todas las tradiciones profundas, cuando se las despoja de institución, apuntan en dirección contraria. Meister Eckhart, místico cristiano incómodo para su tiempo, lo dijo con una claridad que aún hoy incomoda. Dios está más cerca de mí que yo mismo. No como consuelo, sino como afirmación ontológica. No un Dios personaje, sino un fondo vivo de conciencia que no puede estar separado porque es el mismo acto de ser. Eckhart no hablaba para tranquilizar. Hablaba para desarmar. Por eso fue sospechoso. Por eso fue vigilado. Porque un Dios interior vuelve innecesaria la obediencia ciega. La Cábala lo expresó de otro modo, más técnico, más silencioso. El nombre no es un sonido externo que se pronuncia para obtener favores. Es vibración interna, soplo consciente, aliento que estructura la realidad. El acto creador no ocurre cuando se pide, sino cuando se emite desde el centro. El problema no es no saber el nombre. El problema es creer que está fuera de tu garganta. En la tradición védica esto jamás fue metáfora. Atman no es símbolo ni poesía. Es identidad. No una parte de Dios, no una chispa, no algo que algún día recordarás. Es lo que eres antes de cualquier historia personal. Por eso no hay súplica en su núcleo. Hay reconocimiento. Y reconocer no es creer, es recordar sin intermediarios. Pero reconocer implica perder algo muy querido, la excusa. Mientras Dios esté afuera, siempre habrá un motivo para postergar. Para delegar. Para obedecer. Para decir todavía no, no soy digno, me falta, cuando sane, cuando eleve, cuando aprenda más. El Dios exterior permite una espiritualidad infinita sin transformación real, porque siempre hay distancia suficiente para no llegar nunca. Aquí entra la historia del mendigo. Un hombre pasa su vida pidiendo pan a la entrada de un pueblo. Día tras día extiende la mano. Algunos le dan, otros no. Vive agradecido y resentido al mismo tiempo. Agradecido por lo que recibe. Resentido por lo que no. Nadie nota que se sienta, cada mañana, sobre un viejo saco. Un día, alguien curioso le pregunta qué hay dentro. El mendigo lo abre. El saco está lleno de grano. No le faltaba alimento. Le faltaba permiso para mirar. Su miseria no era falta de recursos. Era obediencia a una idea. Así funciona la separación. Te enseña a pedir lo que ya está, a buscar lo que ya eres, a esperar lo que solo se activa cuando dejas de esperar. Y la obediencia se vuelve virtud. La dependencia, humildad. La renuncia a la soberanía, fe. No se trata de negar lo divino. Se trata de devolverlo a su centro verdadero. Porque cuando lo divino se externaliza, se convierte en instrumento.
y todo instrumento puede ser administrado. La culpa nace aquí, no como remordimiento sano, sino como estado permanente. No hice suficiente. No vibré bien. Algo en mí bloqueó la bendición. El dispositivo es perfecto. Si algo no ocurre, la responsabilidad nunca cuestiona la estructura, solo al individuo. Así se protege el sistema. Así se perpetúa la separación. Pero observa algo esencial: ninguna experiencia auténtica de lo sagrado comienza con culpa. Comienza con presencia. Con un reconocimiento tan íntimo que no deja espacio para intermediarios. No hay alguien escuchando. Hay algo despertando. El Dios exterior necesita templos, rituales, horarios, representantes. El Dios interior necesita silencio honesto. Y el silencio honesto es peligroso para cualquier sistema, porque no se puede regular desde afuera. Cuando alguien deja de rezar hacia el techo y empieza a escuchar el fuego en el sótano, algo cambia para siempre. Ya no pregunta qué quiere Dios de él. Empieza a preguntarse qué verdad está evitando. Ya no espera señales. Lee coherencias. Ya no pide permiso. Asume responsabilidad. Esto no produce comodidad. Produce vértigo. Porque la soberanía siempre asusta más que la obediencia. Y aquí se rompe otra ilusión, que la separación es espiritual y la unión es ego. Es al revés. El ego necesita un Dios afuera para sentirse pequeño y protegido. La conciencia madura puede sostener la idea más peligrosa de todas: no estás separado de aquello que llamas divino. No como delirio de grandeza, sino como carga absoluta. Porque si no hay distancia, no hay excusa. No hay a quien culpar. No hay a quien pedir. Solo hay coherencia o incoherencia entre lo que eres y lo que vives. Este capítulo no busca destruir la fe. Busca arrancarla de la infancia. Busca devolverle su filo original. Porque una fe que depende de la separación no libera, organiza. Y una vez que el dispositivo se ve, deja de funcionar. Aforismo final. Mientras sigas buscando a Dios como si estuviera lejos, seguirás viviendo como si no fueras responsable de tu propia vida. Capítulo 3. La nueva religión de la luz, cuando lo positivo se vuelve cárcel. Hay una consigna que se repite como un dogma incuestionable en la espiritualidad contemporánea: sé luz. Dicha con suavidad, compartida con sonrisas, defendida con fervor. Y, sin embargo, pocas frases han causado tanto daño silencioso. Porque no se presenta como imposición, sino como ideal. No se exige, se sugiere. Y lo sugerido, cuando no se cuestiona, se vuelve ley interior. Sé luz. No bajes tu vibración. No alimentes lo negativo. Todo es amor. El problema no es la luz. El problema es usar la luz para no ver. Aquí nace una nueva religión, más sutil que las antiguas, más amable en apariencia, más peligrosa en su efecto. No tiene templos de piedra ni dogmas escritos, pero tiene reglas claras y castigos invisibles. No te condena al infierno. Te condena a una positividad perpetua que te impide atravesar lo real. La estética de lo elevado funciona como una censura emocional sofisticada. No se te prohíbe sentir dolor. Se te enseña que sentirlo es vibrar bajo. No se te impide enojarte. Se te hace creer que el enojo es falta de consciencia. Así, emociones legítimas se convierten en fallas espirituales. Y lo que debería ser escuchado se reprime con lenguaje luminoso. Este es el mecanismo exacto. Cuando una emoción incómoda aparece, no se la nombra, no se la honra, no se la integra. Se la corrige. Se la tapa con amor. Se la empuja hacia abajo con afirmaciones. Se le dice que no debería estar ahí. Y una emoción que no debería estar ahí, pero está, no desaparece. Se solidifica. La positividad compulsiva no libera energía. La encapsula.
Por eso hay personas que hablan de gratitud mientras su cuerpo está rígido. Personas que sonríen mientras su pecho pesa. Personas que repiten "todo es perfecto" con la voz temblando. No mienten a otros. Se mienten a sí mismas para sobrevivir dentro de un marco que no permite grietas. Esta nueva religión no persigue con fuego. Persigue con aprobación. Te premia cuando te mantienes alto. Te retira afecto simbólico cuando atraviesas sombras. Y el ser humano, animal social, aprende rápido: es mejor callar el dolor que perder pertenencia. Pero lo oscuro no desaparece porque no lo mires. Se vuelve inconsciente. Y lo inconsciente gobierna. La tradición cristiana profunda, la que fue suavizada hasta volverse inofensiva, jamás prometió luz constante. Habló de la noche oscura del alma no como castigo, sino como umbral. No como error, sino como paso necesario. La noche oscura no es depresión espiritual. Es el momento en que las imágenes falsas de Dios, del yo y del sentido se derrumban. Y eso duele. No porque algo vaya mal, sino porque algo termina. Convertir la noche oscura en una frase bonita, en una etapa que hay que vibrar mejor para evitar, es traicionar su sentido. No se atraviesa con afirmaciones. Se atraviesa con presencia desnuda. Con una honestidad tan radical que no necesita parecer elevada. Los textos gnósticos lo advirtieron con claridad inquietante: el mayor engaño no es el mal evidente, sino la apariencia luminosa que impide ver. Hablan de mundos que brillan pero no despiertan, de luces que fascinan para que el alma no mire más profundo. No porque la luz sea falsa, sino porque puede ser usada como distracción. El engaño no se presenta como oscuridad. Se presenta como perfección. La tradición sufí, por su parte, nunca consideró el velo como castigo. El velo es prueba. No para humillar, sino para afinar la mirada. El buscador que se enamora de la luz sin atravesar el velo se queda en la superficie. El que acepta la confusión, la sequedad, la pérdida de referencias, comienza a ver con otros ojos. No más brillantes. Más verdaderos. Pero la nueva religión de la luz no tolera el velo. Lo interpreta como fracaso. Como falta de fe. Como error vibratorio. Así, el buscador aprende a huir de todo lo que no encaje con el ideal. Y huir no es ascender. Es evitar. La parábola del médico lo muestra con crudeza. Un paciente llega con dolor. El médico, sonriente, le dice que no hable de síntomas, porque hablarlos atrae enfermedad. Le receta frases positivas, pensamientos elevados, visualizaciones. El paciente obedece. Deja de nombrar el dolor. Sonríe más. Agradece. Y la enfermedad avanza, no porque fue nombrada, sino porque fue negada. En el cuerpo entendemos lo absurdo. En el alma lo repetimos a diario. Nombrar no crea. Nombrar revela. Negar no sana. Negar encierra. El amor, cuando se usa como lenguaje para evitar la verdad, deja de ser amor. Se vuelve anestesia moral. Lo hago desde el amor se convierte en la frase que justifica la falta de límites, la evasión del conflicto, la renuncia a la dignidad. No es amor lo que opera ahí. Es miedo con buena reputación. El verdadero ascenso no es hacia arriba. Es hacia adentro. Y hacia adentro no siempre hay luz inmediata. Hay capas. Hay residuos. Hay historias no resueltas. Hay impulsos no aceptados. Hay sombras que no son enemigas, sino partes amputadas pidiendo reintegración. La tiranía de lo elevado te enseña a escapar justo cuando deberías quedarte. Te empuja al subir cuando la transformación ocurre atravesando. No hay conciencia encarnada sin contacto con lo que duele. No hay claridad sin pasar por la confusión. No hay verdad sin atravesar la incomodidad de dejar de parecer espiritual. El que solo quiere luz termina viviendo a medias.
El que se atreve a mirar lo oscuro integra el todo. Este capítulo no invita a regodearse en la sombra. Invita a dejar de huir. Porque huir es otra forma de obediencia. Y obedecer a un ideal luminoso que te exige negar partes de ti no es despertar. Es disciplina emocional. La luz auténtica no ciega. No silencia. No exige sonrisas. Ilumina lo que hay. Incluso lo que preferirías no ver. Cierre final. Cuando usas la luz para no mirar, te conviertes en prisionero de aquello que dices amar. Capítulo 4. No atraes, proyectas el espejo como ley hermética. Durante años te dijeron que atraes lo que piensas. Que el pensamiento es imán, que la mente es creadora, que basta con desear con suficiente intensidad para que la realidad responda. Esta idea, repetida hasta el cansancio, parece empoderadora. Y sin embargo, es incompleta. No porque sea falsa, sino porque empieza demasiado tarde. No atraes. Proyectas. La diferencia no es semántica. Es estructural. Atraer implica carencia, algo está fuera, tú estás aquí, y necesitas tender un hilo invisible entre ambos. Proyectar implica identidad, lo que ves afuera ya estaba activo dentro. No como pensamiento formulado, sino como estado de ser. Aquí el libro deja de ser contemplativo y se vuelve operativo, porque ya no se trata de creer algo distinto, sino de leer con precisión. La atracción popular funciona así, deseo y pedido. Quiero algo que no tengo, lo pienso, lo afirmo, lo visualizo, lo envío al universo. El problema no está en el acto consciente, sino en la firma inconsciente que lo acompaña. Todo deseo formulado desde la falta emite una señal clara, no soy eso. Y la realidad, que no responde a palabras sino a coherencias, refleja exactamente esa identidad. La proyección soberana funciona de otro modo, identidad y emisión. No pide, irradia. No intenta convencer a la realidad, la revela. Aquí no hay súplica ni expectativa, porque no hay distancia entre quien emite y lo emitido. El resultado no se busca. Se reconoce. Para entender esto hay que desarmar una confusión fundamental, creer que el pensamiento es el origen. No lo es. El pensamiento es espuma. Lo que vibra antes del pensamiento es la identidad, y lo que sigue la proyección es la emoción. La identidad es la respuesta silenciosa a una pregunta que casi nunca formulas conscientemente. ¿Quién soy cuando nadie me mira? No lo que dices, no lo que defiendes, no lo que deseas. Lo que eres cuando no estás corrigiéndote. Ese estado base emite de forma constante, sin descanso, sin pausa. Y la realidad escucha eso, no tus afirmaciones. La emoción es la firma. No como sentimiento pasajero, sino como tono dominante. La emoción no comenta la realidad. La escribe. Por eso puedes pensar en abundancia mientras sientes miedo, y vivir escasez. Por eso puedes hablar de amor mientras sostienes resentimiento, y repetir vínculos rotos. No porque la traigas mal, sino porque proyectas con coherencia perfecta. El hermetismo nunca habló de esto como metáfora motivacional. Lo describió como ley estructural. En el Corpus Hermeticum se presenta la mente como artesano, no como sonador. La mente no imagina para ver si algo ocurre. Modela según su estado. Y ese estado no es el pensamiento discursivo, sino la cualidad del ser que piensa. Como es adentro, es afuera no es consuelo ni promesa. Es diagnóstico. Si lo de afuera duele, no es castigo. Es espejo. Y el espejo no acusa ni absuelve. Refleja. La cábala lo expresa con otra precisión inquietante. El mundo está hecho de letras. No letras como símbolos gráficos, sino como vibraciones estructurantes. Cada acto, cada emoción sostenida, cada identidad asumida imprime una letra en el tejido de la realidad. No hay actos neutros. No hay emisiones inocentes. Todo escribe. Todo ordena.
Aquí se rompe otra ilusión, que basta con cambiar el pensamiento para cambiar la vida. El pensamiento puede maquillarse. La identidad no. La emoción no. Por eso muchas prácticas funcionan solo un tiempo. Porque operan en la superficie, mientras el núcleo sigue intacto. Los Upanishads fueron aún más radicales. La realidad no es algo que sucede, es algo que emana. No desde la mente discursiva, sino desde el ser. Lo que aparece como mundo es una extensión de aquello que se reconoce como uno mismo. No hay separación entre el observador y lo observado. Solo niveles de consciencia sobre ese hecho. Esto vuelve peligrosa la idea de manifestar sin autoconocimiento. Porque manifiestas siempre. Incluso cuando crees que no. Incluso cuando te quejas. Incluso cuando huyes. No hay botón de aparado para la proyección. La historia del hombre que cambia de ciudad lo muestra sin adornos. Cree que su vida no funciona porque el entorno es hostil. Decide mudarse. Nueva ciudad, nuevas calles, nuevas personas. Durante un tiempo siente alivio. Todo parece distinto. Pero poco a poco, los mismos conflictos reaparecen. Nuevos rostros, misma dinámica. Nuevas excusas, mismo desenlace. No es mala suerte. Es coherencia. No llevó sus problemas. Llevó su identidad no vista. El espejo no viaja. Eres tú. Cuando entiendes esto, la pregunta deja de ser ¿cómo atraigo lo que quiero? Y se vuelve mucho más incómoda. ¿Qué estoy emitiendo sin darme cuenta? ¿Qué tono emocional gobierna mis decisiones? ¿Desde dónde reacciono cuando nadie me observa? ¿Qué identidad se activa automáticamente ante el miedo, el deseo, la pérdida? Aquí, si el lector está dispuesto, basta un ejercicio mínimo. No ritual, no técnica, no promesa. Detente 30 segundos. Escucha la emoción dominante que está presente ahora mismo. No la justifiques. No la corrijas. No la etiquetes como alta o baja. Solo nómbrala. Luego pregúntate, sin drama, ¿qué identidad sostiene esta emoción? No un que quiero ser, sino que soy cuando siento esto. Ese nombre es la clave. No para juzgarte. Para leer el espejo. La proyección soberana no comienza cuando cambias la emoción, sino cuando la reconoces sin mentira. La conciencia no fuerza. Revela. Y cuando algo se revela de verdad, deja de gobernar en la sombra. El universo no responde a tus deseos. Responde a tu coherencia. Esta ley no castiga. No premia. No negocia. Simplemente refleja. Y una vez que lo entiendes, pedir se vuelve innecesario. Porque empiezas a ver que todo lo que llega ya estaba siendo emitido desde antes de que lo pensaras. Sentencia llave. La realidad no te da lo que quieres, te muestra, con precisión implacable, quién estás siendo. Capítulo 5. El cuerpo es el templo, nodos, puertas y memoria encarnada. Durante siglos se habló del cuerpo como vehículo, como envoltorio, como algo que se usa y luego se abandona. Incluso en muchos discursos espirituales contemporáneos, el cuerpo aparece como obstáculo, algo que pesa, que distrae, que baja la vibración. Esta visión no es ingenua. Es funcional. Porque un cuerpo desacreditado es un cuerpo deshabitado, y un cuerpo deshabitado es fácil de gobernar. Aquí la metafísica desciende a la carne, porque ninguna verdad espiritual es completa si no se encarna. El cuerpo no es un medio de transporte del alma. Es archivo. Es antena. Es altar. Es el lugar donde la conciencia se vuelve experiencia y deja huella. No se trasciende el cuerpo para despertar, se lo habita. La palabra templo no es simbólica. Un templo es un espacio donde algo sagrado ocurre, donde se guarda memoria, donde se entra con respeto porque allí se concentran fuerzas. El cuerpo cumple exactamente esa función.
Cada músculo, cada órgano, cada tensión acumulada guarda información. No solo biográfica, sino ancestral, emocional, energética. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida y revela lo que el discurso intenta ocultar. Por eso los sistemas que necesitan obediencia desconfían del cuerpo. Porque el cuerpo no razona, siente. Y lo que siente, lo muestra. Puedes decir que estás en paz, pero si el estómago arde, la verdad está ahí. Puedes hablar de amor, pero si la garganta se cierra, hay algo no dicho que gobierna. Puedes repetir mantras de confianza, pero si el plexo se contrae, el poder no está siendo asumido. El cuerpo no miente. Por eso incomoda. La tradición cristiana, en su núcleo más profundo, nunca despreciñó el cuerpo. La encarnación no es solo un dogma histórico. Es un principio metafísico radical. Lo divino no huye de la materia, la habita. El verbo no observa desde lejos. Se hace carne. Eso no es poesía. Es una declaración ontológica. La verdad solo se completa cuando se vuelve experiencia vivida. Separar espíritu y cuerpo fue una operación posterior, útil para controlar. Porque un espíritu abstracto puede ser dirigido con ideas. Un cuerpo presente exige coherencia. Las tradiciones orientales comprendieron esto desde otro ángulo. No hablaron de creencias, sino de canales. No de fe, sino de aliento. El cuerpo es recorrido por flujos, por corrientes sutiles que no se activan con pensamiento, sino con presencia. El aliento no es oxígeno únicamente. Es ritmo. Es pulso. Es el primer gesto de soberanía, inhalar y exhalar sin pedir permiso. La alquimia interior fue aún más clara. La materia no es opuesta al espíritu. Es espíritu coagulado. Denso, sí. Lento, sí. Pero portador de la misma esencia. Por eso el trabajo no consiste en escapar de la materia, sino en refinarla. En escucharla. En permitir que lo que está atrapado se mueva. Aquí aparecen los nudos. La garganta es frontera de verdad. Es el lugar donde lo que se siente intenta volverse palabra. Cuando se bloquea, no es por timidez. Es por historias no dichas, por verdades postergadas, por decisiones que se callaron para conservar paz aparente. Una garganta cerrada no es falta de expresión. Es exceso de contención. El plexo solar es aduana del poder. Allí se negocia constantemente. Cedo, me adapto, me achico o me sostengo. Cuando ese centro se contrae, no es ansiedad sin sentido. Es una señal precisa. El poder personal está siendo retenido, delegado o temido. No se libera pensando en fuerza. Se libera asumiendo responsabilidad. El vientre es biblioteca de miedo antiguo. No solo personal. Colectivo. Ancestral. Allí se guardan memorias de supervivencia, de amenaza, de pérdida. Por eso tantas decisiones irracionales nacen ahí. No son irracionales. Son respuestas antiguas activándose en un presente que se parece demasiado al pasado. Cuando alguien afirma estar en paz, pero su estómago arde, el cuerpo está diciendo la verdad que la mente no se atreve a escuchar. No hay incoherencia más evidente que un discurso elevado sostenido por un cuerpo en tensión constante. La espiritualidad que no pasa por el cuerpo se vuelve teórica, y lo teórico no transforma. No hay despertar sin encarnación. No hay claridad sin sensación. No hay verdad sin cuerpo. Este es el punto que muchos evitan porque exige lentitud. Porque no se puede acelerar un proceso corporal con afirmaciones. El cuerpo necesita ser escuchado, no corregido. Necesita tiempo, no juicio. Y sobre todo, necesita presencia honesta. Si se propone un gesto práctico aquí, no es un ritual ni una técnica. Es un acto de recuperación de autoridad somática. Detente. Lleva la atención al aliento. No lo cambies. Obsérvalo. Siente dónde el cuerpo se expande y dónde se contrae.
No intentes relajar. Solo nota. Luego recorre, como si escucharas con los oídos, la garganta, el pecho, el plexo, el vientre. No interpretes. No diagnostiques. Permite que el cuerpo se exprese sin palabras. Ese gesto, simple y directo, devuelve algo esencial, la capacidad de habitarte. El cuerpo teme a los sistemas que controlan porque no obedece ideas. Obedece coherencia. Y cuando la coherencia aparece, la autoridad externa pierde fuerza. La oración como súplica es uno de los ejemplos más delicados. No porque orar sea erróneo, sino porque la forma revela la posición interna. Cuando la oración nace desde la inferioridad, no puedo, no sé, ayúdame, no produce unión. Produce confirmación de distancia. No eleva. Ordena jerarquía. El que suplica se ubica debajo y toda repetición solidifica esa posición. Las tradiciones hebreas lo sabían con una precisión que hoy incomoda. El nombre no es un título que se pronuncia para obtener favores. Es una vibración que no puede decirse a la ligera porque activa. No se nombra desde el deseo. Se pronuncia desde la alineación. Por eso se guardó. No por secreto elitista, sino por respeto a su poder estructurante. Nombrar sin coherencia fragmenta. Nombrar desde identidad organiza. Los mantras, cuando se los reduce a sonidos bonitos, pierden su función real. No son música espiritual. Son geometría vibratoria. Cada sílaba ordena el aliento, el sistema nervioso, la atención. Pero solo funciona cuando quien lo pronuncia está presente. No cuando se usa como distracción para no sentir. El mantra no corrige la emoción. La expone. Aquí entra la historia breve que revela todo sin teorizar. Dos personas dicen la misma frase, confío. La primera la dice con el pecho abierto, sin expectativa, sin urgencia. No necesita que nada ocurra para validarla. La segunda la dice apretando los dientes, esperando que algo cambie pronto porque no soportará incertidumbre. Las palabras son idénticas. El resultado no. Una vida se reorganiza. La otra se estanca. No es injusticia. Es física espiritual. La palabra no responde al contenido, sino a la identidad que la pronuncia. Por eso repetir sin encarnar no transforma. Por eso las afirmaciones se vuelven sedantes cuando no hay presencia. Calman momentáneamente, pero no reordenan. El filo del lenguaje se perdió cuando se lo separó del cuerpo y de la emoción. Cuando se volvió consigna en lugar de acto. Cuando se lo usó para tranquilizar en vez de para asumir. Recuperar el filo no significa hablar menos. Significa hablar desde el centro. Desde un lugar donde lo que se dice no contradice lo que se es. Desde un silencio previo que alinea. Antes de hablar, la pregunta no es qué quiero decir, sino desde dónde estoy hablando. Porque ese desde dónde es lo que firma la realidad. La palabra que nace desde presencia no necesita volumen. No necesita repetición. No necesita testigos. Ordena porque es coherente. Cuando el lenguaje vuelve a ser acto creador, deja de ser ruido. Cuando deja de ser ruido, deja de anestesiar. Y cuando deja de anestesiar, el ser humano recupera algo que había delegado sin notarlo, la autoridad sobre su emisión. No se trata de hablar bonito. Se trata de hablar verdadero. Y hablar verdadero no es decirlo todo. Es no decir aquello que no puedes sostener con tu vida. Sello final. Cada palabra que pronuncias es una orden al mundo. Asegúrate de saber desde quién la estás dando. Capítulo 7. La duda es magia invertida, como se deforma la realidad desde dentro. La duda no es el enemigo que te dijeron que era. Pero tampoco es inocente. Durante siglos fue presentada como humildad, como prudencia, como inteligencia espiritual. Dudar es sano, repiten. Y es cierto hasta un punto.
Lo que casi nadie explica es qué ocurre cuando la duda deja de ser pregunta y se convierte en estado. Ahí ya no cuestiona, opera. La duda no destruye de golpe. Encoge, no irrumpe como un rayo. Se filtra como agua helada en una chispa viva. Por eso es tan difícil de detectar. Porque no grita. Susurra. No ordena. Sugiere. No dice no a las. Dice mejor espera. Y ese mejor espera, repetido miles de veces en microdecisiones aparentemente inofensivas, termina escribiendo un destino más pequeño de lo que el ser estaba llamado a habitar. Aquí hay que desnudarla, no demonizarla. La duda es un mecanismo activo de deformación interna. Funciona con una anatomía precisa, siempre igual, siempre eficaz, pensamiento contradictorio, emoción de inseguridad, microdecisión de retirada. Esa tríada, sostenida en el tiempo, no produce tragedias visibles. Produce vidas estrechas. El pensamiento contradictorio no es pensar dos opciones. Es pensar una posibilidad y al mismo tiempo negarse a sostenerla. Podría hacerlo, pero... El pero es la grieta. No porque sea realista, sino porque introduce una identidad dividida, una parte avanza, otra frena. Y la que frena suele gobernar, porque habla desde el miedo. La emoción que acompaña no es terror abierto. Es inseguridad. Esa sensación tibia, constante, que no paraliza del todo pero tampoco permite avanzar con decisión. No duele lo suficiente como para ser enfrentada. No es clara lo suficiente como para ser nombrada. Se vuelve fondo. Luego vienen las microdecisiones, no llamar hoy, no decirlo ahora, no intentarlo esta vez, no exponerse todavía. Pequeñas retiradas que parecen sensatas. Nadie las cuestiona. Nadie las nota. Pero cada una es un voto silencioso a favor de una identidad que no se atreve. Eso es magia invertida. No porque haya algo sobrenatural en juego, sino porque el mismo mecanismo que podría expandir la realidad se usa para contraerla. La energía creativa se vuelve energía de contención. Los textos gnósticos lo señalaron con una claridad incómoda. El mayor engaño no viene de afuera, sino del desdoblamiento interno. La mente dividida no ve con claridad porque cada parte sabotea a la otra. No hay necesidad de opresión externa cuando el individuo se interrumpe a sí mismo antes de actuar. La duda sostenida no te protege. Te fragmenta. La mística profunda entendió algo que la religión popular suavizó. La fe no es creer sin pruebas. La fe es visión sostenida. No ciega, sino persistente. Ver algo y no retirarle la mirada cuando aparece la incomodidad. Mantener la dirección interna incluso cuando la emoción tiembla. No porque se tenga certeza absoluta, sino porque se asume responsabilidad por lo que se ve. La tradición filosófica antigua habló de la mente dividida como una enfermedad del alma. No moral, sino estructural. Una mente que desea y al mismo tiempo se desautoriza no puede crear coherencia. Vive en estado de ensayo perpetuo. Nunca falla del todo. Nunca logra del todo. Queda suspendida. La parábola del arquero lo muestra sin ornamentos. El arquero apunta al blanco. La flecha está tensa. Todo el cuerpo alineado. Pero en el último instante, antes de soltar, piensa, ¿y si fallo? Ese pensamiento no es neutro. Introduce una microcontracción. La mano se ajusta apenas. El pulso cambia. La flecha ya falló antes de salir. No por falta de técnica, sino por retirada interna. La duda no falló el tiro. El tiro fue abortado desde dentro. Así ocurre en la vida cotidiana. No en grandes decisiones heroicas, sino en gestos mínimos. En lo que no se dice. En lo que no se intenta. En lo que se posterga un poco más. La duda rara vez te dice no puedes. Dice quizás más adelante. Y ese más adelante se vuelve un nunca adelante.
Reconocer el instante exacto en que la duda se vuelve hechizo contra uno mismo es un acto de lucidez brutal. No ocurre cuando aparece el miedo. Ocurre cuando obedeces al miedo sin cuestionar la identidad que lo sostiene. Aquí, si el lector está dispuesto, basta un gesto inmediato. Escucha una frase interna que se repite. No puedo. No es para mí. No ahora. No la combatas. No la endulces con afirmaciones vacías. Pregunta algo más preciso: ¿quién soy cuando digo esto? No que me falta, sino que identidad está hablando. Luego, sin entusiasmo forzado, formula un decreto breve y verdadero. No lo opuesto. Lo real. Algo que puedas sostener con el cuerpo. No soy invencible, sino soy responsable de este paso. No todo saldrá bien, sino no me retiro de lo que veo. Ese tipo de palabra no anestesia. Alinea. La duda pierde poder cuando deja de ser automática. No se elimina. Se expone. Y lo expuesto ya no gobierna desde la sombra. No se trata de vivir sin preguntas. Se trata de no vivir dividido. La duda que pregunta abre caminos. La duda que posterga los cierra en silencio. Y aquí está la verdad final, sin consuelo. Cierre definitivo. No es la falta de fe lo que encoge tu vida, sino la costumbre de retirarte justo antes de sostener lo que ya sabes. Capítulo 8. El miedo no te protege, te programa la arquitectura de la prisión interior. El miedo no es lo que crees. No es un guardián atento ni un consejero prudente. Es un escriba silencioso. Mientras tú crees que te cuida, el miedo redacta. Escribe líneas invisibles que luego llamas destino. No lo hace de golpe ni con violencia. Lo hace con repetición. Con pequeñas concesiones diarias que parecen sensatas. Con decisiones que no se toman. Con palabras que se suavizan. Con sueños que se encogen sin que nadie proteste. El miedo no grita detente. Susurra sé razonable. Y esa razonabilidad, cuando nace del temor, no protege. Programa. La mayoría de las personas no viven en prisiones visibles. Viven dentro de arquitecturas internas perfectamente diseñadas. No hay barrotes, pero hay rutas prohibidas. No hay candados, pero hay frases que no se cuestionan. No es el momento, así soy, mejor no arriesgar. Con esto basta. El miedo no necesita encerrar el cuerpo. Le basta con condicionar la mirada. Así se crean realidades que parecen externas. Oportunidades que nunca aparecen, cuando en verdad nunca se reconocen. Relaciones que se eligen mal, no por mala suerte, sino porque el miedo busca lo familiar, no lo verdadero. Decisiones que se posponen tanto tiempo que un día ya no duelen, porque algo dentro murió antes. El miedo no destruye de inmediato. Adormece. En muchas tradiciones espirituales se habló del miedo como velo. No como enemigo moral, sino como capa que distorsiona la percepción. El velo no es castigo. Es filtro. A través de él, todo se ve más pequeño, más lejano, más amenazante. El problema no es que exista el velo, sino confundirlo con la realidad. El sufismo fue especialmente claro en esto. El corazón cercado no es un corazón malo. Es un corazón que se protegió tanto que olvidó cómo expandirse. Cada miedo no atravesado añade un anillo. Cada renuncia no reconocida aprieta un poco más. El resultado no es tragedia abierta. Es una vida correcta, ordenada, sin sobresaltos y sin verdad. La línea cristiana más radical no ofreció consuelo frente al miedo. Ofreció una ley: no temas. No como frase tranquilizadora, sino como mandato de soberanía. No porque el mundo sea seguro, sino porque vivir gobernado por el miedo es una forma de idolatría. Se le entrega el poder de decidir qué es posible y qué no. El miedo siempre se presenta con argumentos convincentes.
se disfraza de prudencia, de madurez, de humildad. Aquí aparece una de sus máscaras más peligrosas, la resignación elegante. La historia es común. Alguien dice, me conformo. Lo dice con voz serena, incluso agradecida. Asegura que no necesita más, que hay que ser humilde, que querer demasiado es ego. Pero si se escucha con atención, no hay paz en esa frase. Hay renuncia. No renuncia consciente, sino miedo bien vestido. Miedo a fallar, a perder, a exponerse, a descubrir que quizás sí podía, y no se atrevió. La humildad real no encoge. El miedo sí. Confundir prudencia con esclavitud es uno de los grandes triunfos del miedo. Porque la prudencia nace de la claridad. El miedo nace de la anticipación catastrófica. La prudencia evalúa y actúa. El miedo evalúa y retira. El problema no es sentir miedo. Eso es inevitable. El problema es obedecerlo sin examinar desde qué identidad habla. El miedo siempre habla desde el pasado. Desde memorias, heridas, experiencias no resueltas. Nunca desde el presente vivo. Nunca desde la totalidad del ser. Cuando el miedo escribe, lo hace con frases simples, no es seguro, no es para ti, mejor no. Repetidas suficientes veces, esas frases se vuelven paredes. Y un día el individuo se pregunta por qué su vida es estrecha, por qué siente una incomodidad difusa, por qué algo falta aunque todo esté bien. Lo que falta no es éxito, ni amor, ni espiritualidad. Falta autoridad interna. Ver la programación es el primer acto de libertad. No para eliminar el miedo, sino para sacarlo del trono. El miedo puede acompañar. No puede gobernar. Cuando gobierna, convierte la existencia en una estrategia defensiva permanente. Aquí no hace falta un ejercicio elaborado. Basta una observación honesta. Observa una decisión reciente que no tomaste. No la justificación. La sensación. Pregúntate, ¿esto fue prudencia o fue miedo disfrazado de sensatez? La respuesta no llega con palabras. Llega con una reacción corporal inmediata. El cuerpo reconoce la diferencia. Cuando el miedo deja de gobernar, no desaparece el riesgo. Desaparece la prisión. Y con ella, la necesidad constante de explicarte por qué no viviste lo que intuyas. Este capítulo no promete valentía heroica. Promete algo más peligroso, lucidez. La capacidad de ver cuando una decisión nace de presencia y cuando nace de encogimiento. La libertad no consiste en no temer. Consiste en no permitir que el miedo escriba tu vida en tu nombre. Aforismo final. El miedo no te cuida de la vida, te entrena para vivir menos de lo que eres. Capítulo 9. El karma fue secuestrado, la culpa como economía espiritual. Hay pocas ideas tan poderosas y tan mal utilizadas como la del karma. Nació como una ley de responsabilidad interna y terminó convertida en un sistema de administración de culpa. No por ignorancia, sino por conveniencia. Porque la culpa, bien dosificada, es una de las herramientas más eficaces para gobernar sin parecer tirano. El karma, en su comprensión original, no fue castigo ni premio. Fue consecuencia consciente. No algo que te pasa, sino algo que se activa desde dentro. No un juez externo, sino una dinámica íntima entre intención, acción e identidad. Cuando se lo despoja de esa profundidad, se vuelve moralismo con vocabulario sagrado. Aquí comienza el secuestro. Frases que suenan sabias y tranquilizadoras se convierten en sentencias suaves. Te pasa por algo, tú lo elegiste. Lo mereces, es tu aprendizaje. Dichas sin presencia, estas frases no liberan. Invalidan. Cierran la posibilidad de escuchar el dolor real. Evitan la pregunta incómoda. Trasladan la atención del acto consciente a la culpa difusa. La vida se convierte en tribunal. Y el acusado siempre eres tú. El problema no es asumir responsabilidad.
El problema es confundir responsabilidad con autoflagelación espiritual. La responsabilidad verdadera pregunta, ¿qué hago ahora con lo que ocurre? La culpa pregunta, ¿qué hice mal para merecer esto? La primera abre futuro. La segunda lo clausura. En muchas corrientes espirituales modernas, el karma se transformó en una moneda moral. Pagas con sufrimiento lo que supuestamente debes. Acumulas deuda por errores pasados, reales o imaginados, y esperas redimirte soportando. Así, la conciencia se vuelve contable. La vida, una sucesión de multas invisibles. Esta lógica es profundamente conveniente para cualquier sistema que prefiera individuos dóciles antes que soberanos, porque alguien ocupado parando culpas no invierte energía en cambiar su conducta presente. Se limita a expiar. Las tradiciones más puras nunca enseñaron eso. La ley de causa y efecto, en su forma original, no castiga. En forma, muestra con claridad quirúrgica qué tipo de identidad está en juego. Si repites un patrón, no es porque debas parar algo, sino porque aún no lo has visto del todo. El efecto no llega para humillar. Llega para revelar. El cristianismo profundo introdujo una ruptura radical con la economía de la culpa, el perdón. No como absolución externa, sino como corte del ciclo. Perdonar no es justificar ni olvidar. Es dejar de alimentar la cadena. Es negarse a seguir reproduciendo la misma vibración desde otro rol. La culpa mantiene el circuito cerrado. El perdón lo abre. Pero el perdón auténtico no es indulgencia emocional. Es un acto de conciencia que dice, no sigo pagando con sufrimiento lo que solo se resuelve con lucidez. Por eso es tan difícil. Porque exige dejar de usar el dolor como moneda de cambio. Las tradiciones esotéricas lo expresaron de otra manera, no existe deuda energética que se pague con culpa. La culpa no equilibra. Estanca. La energía se reorganiza con comprensión y acción coherente, no con castigo autoimpuesto. Cuando una lección se entiende, el efecto cesa. No porque alguien perdone desde arriba, sino porque ya no hay nada que repetir. La parábola del hombre que paga multas al cielo lo muestra con claridad. Un hombre cree que su vida es difícil porque debe algo. Cada problema es interpretado como cobro. Cada obstáculo, como factura. Acepta con resignación. Sufre con dignidad. Pero nunca cambia su manera de actuar. Nunca revisa sus decisiones. Nunca asume el poder de interrumpir el patrón. Paga, 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 y la deuda nunca termina. No porque el cielo sea injusto, sino porque nunca invirtió en conciencia. La culpa es una economía infinita. La conciencia, no. Liberar el karma de su versión punitiva no significa negar la responsabilidad. Significa recuperarla. Dejar de mirar el pasado como condena y empezar a leer el presente como instrucción. El efecto no acusa. Señala. No te dice eres malo. Te dice mira esto. Cuando alguien te dice, te pasa por algo sin acompañarte a mirar qué hacer con eso, no está siendo profundo. Está cerrando el diálogo. Está espiritualizando la evasión. Porque la verdadera pregunta no es por qué ocurre, sino que identidad se refuerza si no haces nada distinto. La ley espiritual, cuando se entiende de verdad, no humilla. En poder. No reduce al individuo a culpable eterno. Lo devuelve al centro como agente consciente. El karma deja de ser castigo y vuelve a ser herramienta, un espejo dinámico que responde a la claridad, no al sufrimiento. No necesitas pagar nada al cielo. Necesitas ver. Ver dónde repites. Ver desde qué emoción actúas. Ver que te niegas a asumir. Ahí termina el ciclo. No con penitencia. Con lucidez. Este capítulo no invita a justificarse ni a culparse menos por comodidad. Invita a algo más exigente, dejar de usar la culpa como excusa para no transformarte. Cierre contundente.
El karma no te persigue para castigarte. Te sigue esperando a que dejes de parar con culpa lo que solo se resuelve con conciencia. Capítulo 10. Los arcontes modernos, medios, gurús y algoritmos como liturgia del sueño. El mundo ya no necesita cadenas. Aprendió algo más eficaz: gestionar estados internos. Antiguamente se gobernaban territorios. Hoy se gobiernan atenciones. Antes se controlaban cuerpos. Hoy se modulan emociones, impulsos, deseos, percepciones. El poder ya no se anuncia con decretos. Se desliza como hábito. Y en ese deslizamiento silencioso, la conciencia aprende a dormirse creyendo que está despierta. Los antiguos textos gnósticos hablaban de arcontes no como monstruos, sino como principios de gestión del sueño. No entidades mitológicas, sino estructuras que organizan la percepción para que el ser humano confunda repetición con realidad. No dominaban por fuerza. Dominaban por ruido. Por distracción. Por fascinación. Hoy, esos arcontes no habitan cielos ni inframundos. Habitan pantallas, discursos, tendencias, métricas. No son personajes. Son sistemas. El gobierno invisible del que se habló en otros ámbitos ahora opera en lo más íntimo. No solo dirige lo que piensas. Dirige cómo te sientes, cuando te estimulas, cuando te agotas, cuando deseas, cuando te comparas, cuando te crees superior por saber algo que otros aún no. La atención fragmentada no es accidente. Es arquitectura. El algoritmo no es neutral. Es sacerdote. Decide qué ves, cuánto ves, con qué emoción lo ves. No te ofrece contenido. Te administra estados. Te mantiene justo lo suficientemente inquieto como para seguir buscando, y justo lo suficientemente satisfecho como para no detenerte a integrar nada. Cada desplazamiento de pantalla es una microoración. Cada notificación, un llamado litúrgico. Y respondes. El gurú moderno no siempre es falso ni malintencionado. Ese no es el punto. El problema no es que enseñe. El problema es cuando se convierte en intermediario permanente. Cuando su palabra reemplaza tu experiencia. Cuando su claridad te ahorra el esfuerzo de atravesar la tuya. Cuando comienzas a consumir verdad en lugar de encarnarla. El sistema no necesita que mientan. Le basta con que expliquen demasiado. Porque una verdad que se consume rápido, se evapora rápido. Aprendes algo hoy. Te iluminas. Sientes expansión. 3 días después, nada cambió. No porque la verdad fuera falsa, sino porque fue tratada como contenido. No pasó por el cuerpo. No alteró hábitos. No reordenó decisiones. Fue una chispa sin combustible. Eso también es sueño. La superioridad espiritual performativa es otro síntoma. Saber más. Ver más. Juzgar más. Sentirse despierto frente a los dormidos. Es una trampa antigua con ropa nueva. El ego no desaparece cuando aprende conceptos elevados. Se refina. Cambia de lenguaje. Cambia de símbolos. Pero sigue necesitando compararse. El arconte ama al buscador informado. Detesta al ser humano coherente. Porque la coherencia no genera consumo. No produce dependencia. No necesita validación constante. Aquí es donde la tesis se une con la inversión de Bernays: si la propaganda disciplina cuerpos sociales, también disciplina almas. No con órdenes, sino con estímulos. No con censura, sino con sobreabundancia. No con prohibición, sino con saturación. Demasiadas verdades simultáneas generan el mismo efecto que ninguna: parálisis elegante. Las fuentes antiguas hablaron del sueño del mundo no como metáfora poética, sino como estado operativo. Dormir no es estar inconsciente. Dormir es funcionar sin presencia. Reaccionar sin ver.
consumir sin integrar, repetir sin asumir. El arconte moderno no te dice qué creer, te dice qué atender. Y al hacerlo, decide que no verás. El peligro no es aprender de muchos lados. El peligro es no preguntarte nunca qué parte de ti está siendo alimentada con eso que consumes. Porque todo consumo espiritual tiene un efecto energético. O te devuelve al centro, o te aleja de él con la sensación de estar avanzando. La pregunta clave de este capítulo no es acusatoria. Es quirúrgica. ¿Qué consumes y qué te consume a ti? Si después de escuchar, leer, aprender, te sientes más disperso, más ansioso, más dependiente, más necesitado de la próxima revelación, algo no está funcionando. No porque el conocimiento sea malo, sino porque fue ingerido sin digestión. El despertar no se mide por lo que sabes. Se mide por lo que ya no necesitas consumir para sostenerte. Reconocer a los arcontes modernos no es pelear contra ellos. Es retirar la energía. Dejar de confundir estímulo con verdad, tendencia con dirección, maestro con centro. Volver al único lugar que no puede ser colonizado si estás presente, tu experiencia directa. Cuando eso ocurre, el sistema pierde fuerza. No porque lo destruyas, sino porque ya no te alimentas de él. Y entonces algo simple y peligroso sucede. Empiezas a elegir con atención plena. Y el sueño comienza a romperse. Corte final. El día que dejas de consumir conciencia como entretenimiento, los arcontes pierden su alimento. Capítulo 11. Sincronías no son mensajes, son respuestas a lo que ya eres. Durante mucho tiempo te enseñaron a mirar las sincronías como señales externas, como guiños del universo que te dicen qué hacer, cuándo avanzar, cuándo detenerte. Esa interpretación parece espiritual, pero encierra una trampa sutil, traslada la autoridad fuera de ti. Convierte a la realidad en oráculo y a tu conciencia en oyente pasivo. Las sincronías no vienen a decidir por ti. Vienen a responderte. No son instrucciones. Son ecos. La sincronicidad no aparece para indicarte el camino, sino para mostrarte con precisión quirúrgica desde dónde estás caminando. Cuando se entiende esto, la ansiedad por leer señales se disuelve. Porque ya no necesitas que el mundo te diga qué hacer. Necesitas comprender qué estás siendo. Las sincronías aumentan cuando hay coherencia interna. No porque el universo premie, sino porque cuando identidad, emoción y acción se alinean, la realidad se vuelve legible. Todo encaja. No mágicamente. Funcionalmente. En cambio, cuando se buscan con hambre, con necesidad, con urgencia, con carencia, se distorsionan. Cualquier cosa parece señal. Cualquier coincidencia se interpreta como mandato. Y la confusión crece, no porque el mundo esté hablando demasiado, sino porque el centro interno está inestable. La mística occidental habló de providencia sin servilismo. No un Dios que mueve hilos para evitarte decisiones, sino una inteligencia del orden que responde a la calidad del corazón. No a la súplica, sino a la coherencia. La providencia no sustituye tu responsabilidad. La acompaña cuando asumes el eje. Las tradiciones esotéricas entendieron el símbolo como lenguaje del inconsciente profundo. El símbolo no dicta. Revela. No empuja. Muestra. Es un espejo que aparece cuando algo dentro ya está activo y busca ser reconocido. Por eso dos personas pueden vivir la misma coincidencia y recibir mensajes completamente distintos. No porque el símbolo sea ambiguo, sino porque refleja al que mira. Hay una antigua enseñanza, presente en distintas culturas, que afirma que el mundo responde a la caridad del corazón, no a la cantidad de rituales. El corazón, entendido no como emoción blanda, sino como centro de coherencia. Cuando el corazón está dividido, el mundo responde con ruido. Cuando está alineado, el mundo responde con precisión. La parábola del navegante lo aclara sin adornos. Un navegante mira las estrellas para orientarse.
sabe que no le dicen dónde ir, solo le muestran dónde está. Un día, olvida esto. Empieza a obedecerlas como órdenes. Gira cuando una estrella aparece, se detiene cuando otra se oculta. Pronto se pierde. No porque las estrellas mientan, sino porque confundió orientación con mandato. Las estrellas nunca dirigieron. Solo señalaron. Así funcionan las sincronías. No te dicen haz esto. Te muestran desde aquí estás emitiendo. Cuando alguien vive una coincidencia significativa y corre a interpretarla como señal externa, pierde la oportunidad más valiosa, leer su estado interno. La pregunta correcta nunca es ¿qué me dice el universo?, sino algo más incómodo y más fértil. ¿Qué parte de mí está hablando tan fuerte que el mundo la refleja? Porque el mundo no responde a tus dudas. Responde a tu tono. Las sincronías no aparecen para resolver indecisiones, sino para exponerlas. No llegan para tranquilizar, sino para confirmar coherencias. Cuando algo se repite, no está insistiendo. Está reflejando. Y si no lo ves, seguirá apareciendo, no por insistencia cósmica, sino por continuidad interna. Aquí no hace falta ningún ritual. Solo honestidad. Toma una coincidencia reciente que te haya llamado la atención. No la analices. No la espiritualices. Pregúntate en silencio qué emoción estaba activa en mí cuando ocurrió. No la emoción que cuentas, sino la que habitaba el cuerpo. Luego observa qué identidad se refuerza al interpretar esa sincronía como señal externa. ¿Te vuelve más dependiente o más responsable? La respuesta revela si estás leyendo o delegando. La sincronicidad madura no crea excitación. Crea quietud lúcida. No empuja a actuar rápido. Aclara. Y cuando aclara, la acción surge sola, sin ansiedad, sin necesidad de confirmación constante. Buscar señales es síntoma de desconfianza en el propio centro. Leer coherencias es signo de soberanía. Cuando dejas de perseguir sincronías, empiezas a habitar las que ya están. Y entonces ocurre algo decisivo, el mundo deja de parecer críptico. Se vuelve honesto. Directo. Implacablemente claro. No porque te hable más fuerte, sino porque tú dejaste de pedir que te hable. Cierre seco y brillante. Las sincronías no vienen a guiarte, vienen a mostrarte, sin palabras, quién estás siendo. Capítulo 12. El trono dentro, la última puerta y la identidad que ordena. Si llegaste hasta aquí buscando una técnica final, no la habrá. Si llegaste esperando una promesa, tampoco. Este no es un cierre. Es una coronación. Porque todo lo que se ha dicho hasta ahora, la separación como dispositivo, el cuerpo como templo, la palabra como acto, la duda como hechizo, el miedo como escriba, la culpa como economía, los arcontes como gestores del sueño, las sincronías como espejos, no apuntaba a un conocimiento más sofisticado. Apuntaba a una posición interior. No viniste a mejorarte. Viniste a recuperar el centro. La búsqueda espiritual, cuando no se comprende su finalidad, se vuelve interminable. Siempre hay algo más que sanar, algo más que limpiar, algo más que elevar. Esa narrativa mantiene al buscador en movimiento constante, pero nunca en reposo soberano. Y no hay trono para quien vive arrodillado ante su propio proceso. El error no fue buscar. El error fue creer que el trono estaba afuera. La identidad vibratoria, de la que se habló sin nombrarla directamente durante todo este libro, no es un rol psicológico ni una autoimagen inflada. No es ego. Es eje. Es el punto desde el cual todo se organiza sin esfuerzo porque ya no hay división interna. No empuja. No pide. No negocia. Ordena. Cuando ese eje se recupera, la realidad deja de sentirse hostil o caótica. No porque cambie el mundo, sino porque ya no hay fricción entre lo que eres y lo que haces. La coherencia no necesita aplausos. Produce silencio interno. Y desde ese silencio,
La acción surge con una precisión que no necesita explicación. Los antiguos gnósticos lo expresaron sin adornos: el conocimiento libera. No el conocimiento acumulado, sino el reconocido. Ver lo que eres y dejar de actuar como si no lo supieras. La ignorancia no era falta de información. Era olvido de la propia posición. La mística cristiana lo dijo con una frase que fue domesticada hasta perder su filo: el reino está dentro. No como consuelo, sino como advertencia. Buscar afuera lo que está dentro no es humildad. Es deserción. El reino no se hereda, no se otorga, no se concede. Se asume. La tradición hermética habló del nous como corona. No una corona de poder sobre otros, sino de gobierno interno. El nous no domina. Unifica. Cuando la mente superior ocupa su lugar, el caos inferior se ordena sin violencia. No porque sea reprimido, sino porque encuentra dirección. Las tradiciones orientales fueron aún más radicales: el testigo no nace ni muere. No mejora. No se degrada. No necesita ser salvado. Solo necesita dejar de ser confundido con lo que observa. Cuando el testigo se reconoce, la vida continúa, pero ya no arrastra identidad prestada. Aquí todas las hebras se anudan. La separación cae cuando el centro se asume. El cuerpo se vuelve templo cuando se habita sin huida. La palabra recupera poder cuando nace desde identidad. La duda pierde hechizo cuando deja de gobernar. El miedo se vuelve señal, no amo. La culpa se disuelve cuando la conciencia actúa. Los arcontes pierden alimento cuando no hay dispersión. Las sincronías se vuelven legibles cuando hay coherencia. Nada de esto requiere esfuerzo heroico. Requiere presencia sostenida. La historia final no necesita ornamentos. Un prisionero pasa años golpeando las paredes de su celda. Maldice al carcelero. Sueña con la libertad. Un día, exhausto, deja de golpear y mira la puerta. Descubre que nunca estuvo cerrada por fuera. La cerradura siempre respondió desde adentro. La llave no era fuerza. Era atención. No era deseo. Era verdad. No era fe ciega. Era coherencia entre lo que veía y lo que hacía. Sale. No celebra. No corre. Camina distinto. Así es el final de este libro. No una salida espectacular, sino un cambio irreversible de postura. Ya no preguntas qué hacer para despertar. Sabes desde dónde hacerlo. Ya no pides permiso a la vida. Te presentas entero. El trono no te espera. Siempre estuvo ocupado. Y ahora sabes por quién. Frase final definitiva. Cuando recuperas el trono interior, el mundo deja de gobernarte porque reconoce, sin resistencia, quién está presente.